Hola, hola, vamos a trabajar ahora la semana número 33 del presente año lectivo. Sería la semana número 2 de su unidad 7. Semana número 2 para la unidad 7 y vamos a analizar algunos textos literarios en este punto. En la actividad número 1 vamos a iniciar. Esta se plantea para desarrollarse entre pares y le pide leer el texto, que es un fragmento de la obra El viejo y el mar de Ernest Hemingway. Vean, la obra en general trata de un hombre ya de avanzada edad que siempre se dedicó a pescar. Su principal compañero era un niño, según la obra, de unos 13, 12 años. Este niño siempre le había acompañado, pero sucede que el viejo pasa una mala racha de pesca. Todos pescan, pero él no. Pasan varios días y los padres del niño quieren que el niño gane algún dinero, pero con el viejo no es posible, así que el niño se ve obligado a buscar otra embarcación y abandona al viejo. El viejo sigue perseverando, continúa insistiendo en ir al mar, en buscar peces, pero no tiene suerte, hasta que un día de tantos va al mar. Ese día el niño le había invitado desayuno, le había dicho que si quería lo acompañaba, pero él dijo que no, que él tenía que ganar su dinero. Le dijo al niño que él tenía que ganar su dinero y que él iba a ir solo. Durante el día de pesca, como ya decía, picó un pez bastante grande. El viejo se emocionó, pero no pudo controlarlo. El pez era demasiado grande y demasiado fuerte y le dio una inmensa batalla, y es lo que se refleja en este fragmento específicamente, el momento en el que el viejo está luchando con el pez para darlo por atrapado, pero no le es posible. Es así que al principio él se muestra muy optimista, piensa que el pez se va a cansar en un momento y que él va a poder atraparlo. Pero pasado el tiempo llega el cansancio y él comienza a sentirse un poco triste porque el pez sigue igual de fuerte y pues no ha avanzado en nada, necesita comer, sus provisiones se están acabando, y él comienza a darse cuenta que está solo y que está viejo y que está débil y que existe una gran posibilidad de que no atrape el pez, y también llega una especie de crisis existencial en que la muerte se avecina. Entonces él comenta de que el pez y él no pueden hacer nada en ese momento, así como él no puede atrapar el pez no puede escapar. Esto es lo que se da a conocer en este fragmento. El viejo continúa su lucha para darle un poco más para contarles un poco más de la historia. El viejo continúa su lucha, logra que el pez se canse, lo logra atrapar, no lo sube a la embarcación porque el pez es demasiado grande. Lo que hace es amarrarlo a un lado, a un extremo, a un costado de la embarcación, y el hombre está perdido. Así que pasan algunos días antes de que él logre llegar a la costa, y esto hace que el pez comience a descomponerse y las gaviotas también que asedian en el cielo comiencen a comer del pez. Cuando él por fin logra llegar a la playa, solo lleva el cadáver del pez, obviamente va decepcionado. Y pues esto es a grandes rasgos la historia, usted la puede investigar un poco mejor. El fragmento anterior se le pide que haga lo siguiente: respondemos en el cuaderno y luego compartimos con la clase. Se nos muestran 4 literales. En el primer literal se le pide responder cómo se identifica el uso del monólogo en el texto. Recordemos que monólogo es una plática que tenemos con nosotros mismos, es decir, no platicamos con nadie más, sino que hablamos con nosotros mismos o decimos algo, damos a conocer algo de nosotros mismos para nosotros mismos. Y es así que para responder a este literal vamos a entender que el monólogo se usa durante todo el texto, ya que durante todo el texto el viejo no tiene nadie con quien platicar, solo está él y está emitiendo un mensaje y está conversando consigo mismo durante todo el fragmento. Es así que se manifiesta el monólogo dentro del texto. En el literal B se le pregunta cómo describe el personaje su estado emocional durante la lucha con el pez. Literal B. Bueno, como decía ya al relatarle el fragmento, en un principio él se muestra optimista y con todo el entusiasmo de darle pelea al pez, y luego sus energías caen y
después de horas de pelea con el pez y sin ver resultados, comienza a manifestar frustración, depresión y comienza a sentirse triste por su falta de fuerza, por su vejez y por su soledad. En el literal C le pide responder qué significa la frase no puedo hacer nada con él y él no puede hacer nada conmigo. Pensó, al menos mientras este juego siga. Esta expresión que el viejo dejó conocer significa que no podía dar por atrapado el pez, no podía coronar su lucha contra el pez atrapándolo, que era muy grande, muy fuerte, y el pez tampoco podía escapar. Para el literal de él, le piden responder qué opinión tiene el viejo sobre el sentimiento de soledad y la inevitable posibilidad de la muerte. Pues él manifiesta que la soledad y la vejez son cosas muy tristes, cosas muy difíciles de entender, de comprender, pero que deben aceptarse porque son parte de la vida al final. Luego de lo anterior pasamos a la siguiente actividad. Seguimos con la lectura de obras literarias, ahora con el ensayo sobre la ceguera. Estamos trabajando la actividad 2, una actividad que se refleja para trabajarse en equipo, y en esta se le pide leer el texto ensayo sobre la ceguera. Bueno, acá en este relato, en el ensayo sobre la ceguera, se da a conocer la situación un poco complicada de un hombre que se encuentra en medio de la carretera. Se dice que él está en un punto en el que el semáforo ha dado pausa, ha detenido el tránsito de su lado y él está esperando a que ese semáforo pase rojo para dar marcha, al igual que otros muchos conductores que están en esa parte de la calle donde él se encuentra. Pero sucede que, a pesar de la ansiedad, el tiempo se prolonga un poco y tarda un poco en que el semáforo cambie. Cuando el semáforo cambia, finalmente los conductores impacientes no tardan en dar marcha, pero él, que está justo en medio de la calle, no se mueve. Y todos comienzan a sentirse alterados, a manifestar descontento porque él no se ha movido. Hasta que un hombre de los que están ahí en la carretera decide preguntarle qué le pasa. Y él le da a conocer que lo que pasa es que él en ese momento no ve nada. Ha perdido la vista de repente. Entonces este hombre lo que hace es ofrecerle su ayuda y lo lleva a su casa. O sea, le hace el favor de llevarlo a casa. Entonces, cuando su mujer llega a la casa, lo encuentra ahí y le dice qué le pasa. Él le dice que ha perdido la vista, que no ve nada y que una buena persona lo llevó hacia la casa, no pudo llegar él solo. La mujer le pregunta dónde quedó el coche, le dice que quedó en la carretera, ella investiga, va a ver el lugar y le dice que la persona que lo llevó a casa, de la que él estaba agradecido, no hizo más que robarle el coche. Su mujer lo llevó a un médico y el médico no encontró nada, ninguna razón por la que él estuviese ciego. De repente se comienzan a dar otros casos, entre ellos el de la persona que se robó el carro, de personas que han aparecido ciegas de repente. Las autoridades de salud no encuentran una explicación, por lo cual lo que hacen es reunir a todas esas personas que han contraído ese problema de esa ceguera repentina y las ubican en un manicomio. Estando en el manicomio, todos ciegos sin saber qué pasa, de repente el hombre del principio, el primer hombre que resultó ciego, recupera la vista, no sabe cómo decirle a nadie y planea las formas en que pudiera hacerlo. Eso trata a grandes rasgos el texto planteado, usted puede leerlo mejor, puede investigar un poco más de este y a partir de este vamos a poder resolver los literales que se nos muestran a continuación. Se le pide resolver en el literal A en qué momento el primer personaje se da cuenta de que ha quedado ciego, que explique. Bueno, es fácil, ya lo comentamos, el personaje que resulta ciego al inicio se encuentra en una carretera esperando el cambio del color del semáforo para poder dar marcha a su vehículo, pero al momento del cambio de color le es imposible avanzar, pues descubre que ha quedado ciego. En el literal B le piden que conteste qué aspecto de la humanidad considera que refleja el autor en el punto en que alguien se ofrece a llevar al ciego a su casa, pero al dejarlo ahí decide robarle su auto. Desde mi punto de vista, lo que trata de reflejar el autor es la deshonestidad y la traición de la humanidad, pues el sujeto se aprovecha de la situación de una persona incapaz de defenderse, una persona que ha caído en un momento de desgracia. En el literal C le piden que resuelva
El primer ciego describe su ceguera como una lesia blanca en sus ojos. Le piden responder si considera que la ceguera plasmada en la obra es una alegoría de la ceguera en la que vive la humanidad. Como respuesta a esto, yo le planteo lo siguiente, y que sí es una especie de alegoría, es una forma simbólica de referirse a la falta de conciencia de cada uno de nosotros, esa falta de conciencia que manifestamos ante los problemas realmente importantes de nuestra sociedad. Por acá se le define alegoría, por si ha quedado alguna duda, estableciendo que la alegoría es una figura literaria que consiste en expresar un pensamiento por medio de una o varias imágenes o metáforas, a través de las cuales se pasa de un sentido literal a un sentido figurado. Para el literal D se le pide que establezca cómo valora la actitud de las autoridades sanitarias, quienes, aún sin conocer nada de la ceguera, deciden aislar a los ciegos en un manicomio. Pues la actitud fue bastante común. Nosotros que hemos vivido una pandemia podemos darnos cuenta que lo que se hace cuando no se conoce de una enfermedad específica es aislar a los enfermos o separarlos, aislar incluso a las personas sanas, como se hizo en nuestro caso, y tratar de evitar mayormente los contagios. Y eso es lo que observaban ellos. Los contagios se estaban dando de una manera bastante sencilla, bien fácil, de una persona a otra, y ellos no podían explicar cómo ni podían hacer nada. Entonces lo más fácil era separar a esta población que estaba siendo perjudicada. Y pues desde ese punto de vista fue una medida acertada, dado que no sabían cómo tratar la enfermedad, pero sí notaron que se estaba propagando rápidamente. Luego de responder los literales, se le pide que socialice las respuestas con la clase y exprese una conclusión general. Luego de lo anterior encontramos la actividad número 3, una actividad a realizarse con el apoyo de su docente, en la cual se le pide leer la siguiente información. Lo que vamos a hacer en este punto es un análisis sintagmático. Vamos a conocer los diferentes tipos de sintagmas y luego vamos a hacer un ejercicio. Encontramos que los sintagmas nominales son palabras o conjuntos de palabras cuyo núcleo es un sustantivo, una palabra sustantiva o un pronombre. Tenemos por acá algunos ejemplos. El caballo corre velozmente. Podemos ver el sustantivo por acá. Encontré unos documentos sería el sustantivo. Documento sería el sustantivo. Mi amigo canta muy bien. Amigo sería el sustantivo. Luego tenemos los sintagmas preposicionales. Son un grupo de palabras que se introducen en una preposición y cuyo núcleo puede ser un sustantivo, un adverbio o un adjetivo calificativo. Los ejemplos los tenemos acá. Las aves cantan por la mañana. El programa de televisión estuvo interesante. Ella sueña con su futuro. Luego tenemos los sintagmas adjetivales, que son palabras o conjuntos de palabras cuyo núcleo es un adjetivo calificativo. Tenemos por acá: tu camisa azul me gusta. Tenemos el adjetivo azul. Dijo palabras hermosas. Hermosa sería el adjetivo en este punto. Sintagmas adverbiales. Los sintagmas adverbiales tienen como núcleo un adverbio. Tenemos por acá un ejemplo. Marcela llegó pronto. Pronto es un adverbio de tiempo. Andrés estaba cerca de la ciudad. Cerca es un adverbio de lugar. Luego tenemos los sintagmas verbales, que son palabras o conjuntos de palabras cuyo núcleo es un verbo y cuyo sintagma es elemental para estructurar una oración. Tenemos los ejemplos: la mesa está, sería el verbo, la mesa está limpia, y los perros ladran, ladran es el verbo. A continuación se le presenta el ejercicio, en el cual se le pide identificar y clasificar en el cuaderno los sintagmas del siguiente texto. Y tenemos por acá el texto: no estoy ciega, murmuró, y luego, alarmada, se incorporó en la cama. Podía haberlo oído la chica de las gafas oscuras que ocupaba la cama de enfrente. Estaba durmiendo. Se oyó la voz áspera del altavoz. Atención, atención. Se comunica que la comida ha sido depositada a la entrada. Y también los productos de higiene y de limpieza. Tienen que salir primero los ciegos a recogerlos. La clasificación la tenemos por acá. Tenemos un sintagma adjetival. Por acá, en este punto donde se dice no estoy ciega, tenemos sintagmas nominales en la chica de las gafas oscuras, la voz áspera del altavoz, los productos de higiene y limpieza, los ciegos a recogerlo. Luego tenemos un sintagma adverbial: se incorporó en la cama, y sintagmas verbales en ocupaba la cama de enfrente. Se comunica que la comida ha sido depositada.
Resuelto el ejercicio, verificamos la información que se nos muestra en la parte derecha de nuestra pantalla, la cual nos da a conocer que las preposiciones son las siguientes: a, antes, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre y tras, durante, mediante, vía y versus. Se le pide que comparta con su docente la clasificación de los sintagmas y pasamos así a la siguiente actividad. La actividad número 4, que se le plantea para resolverse de forma individual, en la cual se le pide leer el fragmento de la obra Metamorfosis. Bueno, yo le voy a relatar de igual forma la obra así a grandes rasgos, de forma general. Y la obra trata de Gregorio. Gregorio llevaba una vida bastante agitada. Él era el único que veía por su familia, era una especie de vendedor ambulante que iba de un pueblo a otro y no estaba contento con su vida. Renegaba de su trabajo, pensaba en cómo podía ser posible que no le dieran un ascenso, en cómo podía ser posible que otros vendedores se la pasaran mejor que él, tuvieran una vida menos agitada que él, y él vivía, como diríamos nosotros, así con el corazón en la mano, o sea, permanentemente sofocado, agitado, trabajando. Pues un día de tantos llega a su casa, se recuesta, comienza a analizar su vida, a darse cuenta de lo decepcionado que se siente de la vida que lleva, y así pues duerme, y al siguiente día se da cuenta que se ha transformado en un insecto. Así de la nada, se ha transformado en un insecto. Él al principio quiere ocultarlo de su familia, pero se da cuenta que debe ir a trabajar y trata de hacerlo. Cuando su familia lo descubre hay un alboroto terrible e incluso tratan de deshacerse de él en un primer momento porque no le reconocen. Después, dado que ya no hay nadie que aporte dinero a la familia, deciden alquilar un cuarto y Gregorio se ha convertido en ese punto en una carga. Solo hay que cuidarlo, alimentarlo y vigilar que no se interponga en la vida de los demás. Pues un día de tantos, Gregorio escucha que alguien está tocando el piano en el corredor, en la sala, y ya sus facultades humanas se estaban viendo bastante atrofiadas por su cambio, por su metamorfosis. Ya no pensaba con claridad y solo pudo pensar en ir hacia esa música. Cuando él llegó a la sala, todos se asustaron y lo golpearon, incluso le arrojaron cosas y lo hirieron, obviamente. En ese punto la familia ya no quería a Gregorio. La hermana específicamente le dice al padre de que si ese insecto fuese Gregorio, ya se hubiese ido porque se hubiese dado cuenta que estorbaba. Gregorio se encuentra así en su cuarto, a oscuras, se da cuenta que lo encierran con llave. Una manzana, me parece que se estrelló contra su espalda, se había quedado incrustada y se estaba pudriendo con toda la infección que esto podría generar y había ido propagándose dentro de su ser. Esa mezcla de decepción, de tristeza, de abandono y la enfermedad por la infección hacen que Gregorio ya no tenga fuerzas de vivir y finalmente muera. Se dice que al día siguiente la empleada lo encuentra muerto y la reacción de la familia fue simplemente ha muerto y ya, sin darle mayor importancia. Esto es a grandes rasgos la obra, el fragmento. Usted puede, como siempre, ir a investigar mejor y a partir del fragmento se le pide contestar lo siguiente. Tenemos 4 literales. Se le pide responder en el cuaderno y luego comentar con la clase. En el literal A se le pide que responda de qué manera se identifican los sentimientos de rechazo en Gregorio. Él identifica esos momentos, esos sentimientos de rechazo hacia él en el momento en que su hermana y su padre conversan acerca de que lo mejor sería que él ya no estuviese en la casa. Se refieren a él como un insecto y cuando muere de hecho muestran un alivio. En el literal B le piden responder en qué momento experimenta angustia, soledad y rechazo.
Esto se da en el momento en que se queda solo en la oscuridad de su cuarto, se da cuenta que está siendo encerrado y se da cuenta también del rechazo de su familia hacia él. En literal C se le pide que responda de qué manera es víctima Gregorio de una situación irracional y desconocida. Es víctima de una situación irracional y desconocida desde el momento en que amanece convertido en un insecto y se ve obligado a enfrentar todos los problemas que esto trae consigo, todos los problemas que esto le trae a su vida. Para el literal D le piden que conteste qué semejanzas puede encontrar en esta historia, de esta historia con respecto de la realidad. Y entre las semejanzas que podemos encontrar es la falta de apoyo de las personas que nos rodean cuando nos encontramos en situaciones difíciles o complicadas. Luego de lo anterior se le plantea una actividad para realizarse en casa, en la cual se le pide investigar en qué consiste un artículo de divulgación científica y cuáles son sus características. Ahora sí, esto sería todo de la semana 2 para la unidad 7 de su libro de lengua, semana número 33 del presente año lectivo. Siempre recordándole que si no se ha suscrito al canal, por favor se suscriba, porfa. Si puede recomendar los videos con alguien más, se lo voy a agradecer enormemente. Déjeme su like, comente, por favor, no se salte los anuncios. Bendiciones, se les quiere.